Jesús a las iglesias. Segunda parte. 4, 9 a 10. Lo que Jesús hará por los cristianos en Filadelfia. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Aparentemente, los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judías, la sinagoga. Sin embargo, estos perseguidores eran judíos de nombre solamente, que se dicen ser judíos y no lo son. De hecho, no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. Y, en esto, Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Sería completamente erróneo hablar de todo el pueblo judío como la sinagoga de Satanás, pues la referencia es a los que se dicen ser judíos y no lo son. Jesús habló, específicamente, de este grupo de personas judías en Filadelfia que persiguieron a los cristianos durante ese periodo. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. En esto, Jesús promete que vindicará a su pueblo y se asegurará de que sus perseguidores reconozcan que están mal, y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. La reflexión es de vindicación ante perseguidores espirituales farisaicos. Dios promete que la iglesia de Filadelfia será vindicada delante de sus perseguidores. Y Dios le prometió a Israel que los gentiles lo honrarían y reconocerían a su Dios. Isaías 45 horas y 14 minutos. Ahora los lugares se han intercambiado, y estas personas judías asumirán el rol de los paganos y reconocerán que la iglesia es el Israel de Dios. Mounds. 1 Corintios 14. 24-25 habla de incrédulos que caen en medio de los cristianos para adorar a Dios. Esto muestra que no son los cristianos los que están siendo adorados, sino que Dios es adorado en presencia de cristianos. 3. Y reconozcan que yo te he amado. Aquellos que fueron una vez enemigos, adorarán junto a ellos, son destruidos como enemigos. Ahora saben que Jesús ha amado a estas personas que una vez ellos persiguieron. La mejor manera de destruir a los enemigos del Evangelio es orar para que Dios los cambie. 4. Las personas perseguidas muy a menudo anhelan justicia en contra de sus perseguidores. Apocalipsis 6:10. Un pasaje de un cristiano del segundo siglo muestra esto. ¿Qué visión despertará mi asombro? ¿Cuál mi risa, mi alegría y mi júbilo? Cuando veo a todos esos reyes, esos grandes reyes, gimiendo en las profundidades de la oscuridad. Y los magistrados que persiguieron en el nombre de Jesús, derritiéndose en los fieros fuegos que encendieron en su ira en contra de los cristianos. Tertuliano, citado en Barclay. C. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús también les promete protección de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y la mayoría de los eruditos de la Biblia ven esta hora de la prueba como una referencia profética de las aflicciones mesiánicas, la gran tribulación, la cual le precede al reino terrenal de Jesús. Jesús promete que guardará a estos cristianos de la hora de la prueba. Para probar a los que moran sobre la tierra, la prueba está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. Esta frase es utilizada 9 veces en el libro de Apocalipsis, y habla de aquellos que no son salvos en Jesús. Apocalipsis 17:8 hace que la expresión anterior sea sinónimo de lo perdido, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esta prueba es para los incrédulos, no para los cristianos. Y a los que moran sobre la tierra, no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos, quienes son el objeto de la ira de Dios a través del Apocalipsis. Johnson. 2. Los cristianos somos diferentes. Aunque caminamos en esta tierra, nuestra morada está en el cielo. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Jesús. Efesios 2:6. Nosotros no somos de los que moran sobre la tierra, nuestra vida está escondida en Jesús. Colosenses 3:3. Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Esta promesa implica un escape antes de la gran tribulación? ¿O promete protección dentro de ella?
Cada tendencia interpretativa cree que este pasaje soporta fácilmente su posición. Y aquellos que creen que la Iglesia estará aquí durante el tiempo de gran tribulación, se enfocan en el mandato de Jesús a tener paciencia, y dicen que el contexto demanda ver esto como una protección que habilita al fiel a tener paciencia en el periodo. 2. Aquellos que creen que Jesús vendrá por su Iglesia antes de este tiempo de gran tribulación, entienden que la protección prometida es de la misma hora de la prueba, no solamente de la prueba. También señalan el cataclismo mundial ineludible que se predice en la gran tribulación. Mateo 24:21 y Apocalipsis capítulos 6, 8 a 9, 16. 3. Sin embargo, la referencia a guardar el mandamiento de tener paciencia está en el tiempo antepresente. Has guardado la palabra de mi paciencia, lo que muestra que es algo que los cristianos ya han comenzado a hacer antes de esta hora de la prueba, la cual aún no ha llegado sobre el mundo. La promesa es una recompensa por la paciencia que ya han tenido, no equiparlos para que tengan paciencia en el futuro. Y en lo que le concierne a la iglesia de Filadelfia, el rapto de la iglesia les fue presentado como una esperanza inminente. Walberg. 4. Además, los que son probados en esta hora de la prueba no son primordialmente los creyentes, sino los que moran en la tierra, quienes no son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. 5. 11. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Primero, la iglesia en Filadelfia debe de recordar que Jesús viene pronto, y ellos se deben de preparar para su venida. Y la expresión, pronto, debe de ser entendida como algo que será repentino, sin esperarse, no necesariamente inmediato. Walberg. B. Retén lo que tienes. La iglesia en Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido, como está descrito en Apocalipsis 3:8. Oportunidad para evangelizar. He puesto delante de ti una puerta abierta. Confianza en Dios, tienes poca fuerza. Fidelidad a Jesús, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Estas cosas pueden y deben de continuar entre la iglesia en Filadelfia, pero solamente sucederá si retienen lo que tienen. C. Para que ninguno tome tu corona, si ellos fallan en retener su corona, puede ser dada a otro. La idea no es que pudiera ser robada por otro, sino dada. Y esta no una corona de la realeza, dada por derecho de nacimiento real. Esta es una corona de victoria. Jesús anima a sus santos a terminar su carrera con victoria, a jugar la segunda mitad, con la misma fortaleza que jugaron la primera mitad. 2. Nunca olvides que el hombre que tiene la mayor oportunidad de robar tu corona eres tú mismo. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. No estás en un gran peligro de nada más ni de nadie más que de ti mismo. Hafner. 6:12. Una promesa de una recompensa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, yo lo haré columna. A los vencedores se les dice que serán una columna en el templo de mi Dios. Las columnas son ilustraciones de fuerza, estabilidad y de una digna belleza. Y la antigua ciudad de Filadelfia sufría de terremotos constantes. Cuando un edificio se derrumbaba en un terremoto, muy a menudo todo lo que quedaban eran esas grandes columnas. Jesús nos ofrece la misma fuerza, al permanecer firmes en él cuando todo a nuestro alrededor sucumbe. 2. La columna sostiene al edificio. Lo único que sostiene al pilar es el fundamento. Las verdaderas columnas en la iglesia sostienen a la iglesia, y ellos ven a Jesús como su fundamento de soporte. B. Y nunca más saldrá. El vencedor tendrá un lugar de permanencia y estabilidad con Dios, en contraste con un lugar no seguro en este mundo. Y los ciudadanos de Filadelfia vivían una vida trémula y sin asentarse. Cuando fuera que llegaran los temblores del terremoto, y estos llegaban muy frecuentemente, las personas de Filadelfia huían de la ciudad hacia el campo abierto, para escapar de los bloques que caían y de las piedras que volaban, lo cual acompañaba a los severos terremotos.
Entonces, cuando la tierra estaba quieta otra vez, regresaban. En su temor, el pueblo de Filadelfia siempre andaba saliendo y entrando. Ellos siempre estaban huyendo de la ciudad y regresando a ella. Barclay. Se escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y mi nombre nuevo. El vencedor también recibiría muchos nombres, de Dios, de la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de Jesús. Estos nombres son marcas de identificación, porque muestran a quién le pertenecemos. Estas son marcas de intimidad, porque muestran lo privilegiados que somos al conocerle a Él de maneras que otros no le conocen. Y esto funciona bien con la imagen de una columna. En el antiguo mundo, se tenía una columna especial, con una inscripción, la cual era añadida a uno de los templos para honrar a un siervo fiel de la ciudad, o a un sacerdote distinguido. Filadelfia honraba a sus hijos ilustres al poner sus nombres en las columnas de los templos, para que cuando todos vinieran a adorar pudieran ver y recordarlos. Barclay. 7:13. Una exhortación general a todos los que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Todos nosotros queremos oír la alabanza y las palabras de ánimo que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Si fuéramos como esta iglesia, deberíamos de mantenernos en su fundamento, el nombre de Jesús y su palabra. También debemos de depender de su fuente de fuerza que proviene de Jesús, no de ellos. C. La carta de Jesús a la Odisea. 1. 14. El carácter de la ciudad de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica, con una población significativa de judíos. Como las demás ciudades de la región, esta era un centro para la adoración a César, y la adoración al dios de la sanidad, Esculapio. Había un templo famoso para Esculapio en la Odisea, con una escuela de medicina más famosa aún, conectada con el templo. Y, después de que un terremoto devastara la región en el año 60 después de Cristo, la Odisea rehusó la ayuda imperial para reconstruir la ciudad, confiando exitosamente en sus propios recursos. Ellos no necesitaban ayuda del exterior, no la pedían, y no la querían. La Odisea era muy rica como para aceptar ayuda de cualquiera. Tácito, el historiador romano, nos dice, la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, y sin ayuda de nosotros. Barclay. B. La Odisea también era un centro de comercio notable, y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Se notaba de manera frecuente que la Odisea se enorgullecía de sí misma en estas tres cosas: riqueza financiera, una industria textil extensa, y un ungüento de ojos muy popular que era exportado alrededor del mundo. Mounds. C. Uno de sus problemas era el pobre suministro de agua, el cual hacía que la Odisea fuera vulnerable si era sitiada. Si un ejército enemigo rodeaba la ciudad, ellos tendrían suministros de agua insuficientes, y los suministros que entraban a la ciudad serían fácilmente cortados. Por lo tanto, los líderes de la Odisea siempre eran complacientes con cualquier enemigo potencial, y siempre querían negociar y comprometerse en lugar de pelear. Y su principal suministro de agua venía de un acueducto de 6 millas de las aguas termales de Hierápolis. Debido a que su suministro de agua provenía de aguas termales, estas llegaban tibias, por lo que no eran apetecibles. D. La iglesia en la Odisea es mencionada por Pablo de una manera no favorable en Colosenses 2:1 y 4:16. 2:14b. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. He aquí el Amén, dice esto, Jesús es, el Amén, Él, así sea, Él, sea hecho. Como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el Amén. Jesús es, la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Barclay. B. Jesús es el testigo fiel y verdadero, lo que contrasta con los de la Odisea, a quienes se les mostrará que no son fieles ni verdaderos. C. Jesús es principio de la creación de Dios. La idea detrás de la palabra, principio, la antigua palabra griega arche, es la de soberano, fuente u origen, no el primero en un orden secuencial.
Este versículo no enseña que Jesús fue el primer ser creado, sino que Él es el soberano, la fuente, el origen de toda la creación. Tiene la idea del primero en prominencia, más que el primero en secuencia. 3. 15 a 16. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que ni eres frío ni caliente. Esta ilustración de tibieza inmediatamente conectaría con los cristianos de la Odisea, porque el agua que ellos bebían cada día era tibia. Jesús les dice, de la misma manera que ustedes beben con disgusto el agua tibia, tú eres tibio, y no frío ni caliente. En este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso con el mundo. Es una posición intermedia, muy caliente para ser fría, y muy fría para ser caliente. Al intentar ser ambas cosas, terminan en nada, excepto que escuchan las palabras, te vomitaré de mi boca. Y, con esto Jesús quiere decir que estos cristianos eran intrínsecamente fríos, pero se calentaban con sus atavíos religiosos, o que en esencia eran calientes, pero se enfriaban por su apatía y confianza en sí mismos. Ambas interpretaciones son posibles, pero ya que Él está hablando a su iglesia, hay un énfasis en lo segundo. 2. ¿Ha habido una maldición más grande sobre la tierra que una religión vacía? ¿Ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que no necesita más? La iglesia de la Odisea ejemplifica una religión vacía, y los recolectores de impuestos y las rameras estaban más abiertos a Jesús que los escribas y fariseos. 3. Satanás nos tendrá en cualquier forma que pueda tomarnos, pero él premia a un religioso tibio por encima de un pecador con el corazón frío. B. Ojalá fueses frío o caliente. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros más que todo es el juego engañoso de estar en términos medios, tratando de agradar al mundo y a Jesús. Y ojalá fueses frío o caliente. También apunta a otros aspectos de la tibieza, como, por ejemplo, su inutilidad. El agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos, Morris. Es como si Jesús dijera, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Pero debido a que no son nada, no haré nada. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de religión, pero no lo suficiente para la vida eterna. 2. El ladrón en la cruz era frío con respecto a Jesús, y vio claramente su necesidad. El apóstol Juan era ferviente en su trato con Jesús y disfrutaba su relación íntima de amor con él. Pero Judas era tibio, siguió a Jesús lo suficiente para ser considerado un discípulo, pero no dio su corazón a Jesús por entero. 3. En el fondo no hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. Tiene demasiado del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. 4. Pero ¿cómo pudo Jesús decir, ojalá fueses frío o caliente? Nosotros conocemos que su deseo más profundo era que ellos fueran calientes, con un amor ardiente por él, Apocalipsis 3:19, donde la palabra celoso está asociada con la misma palabra caliente. Pero si no eran calientes, Jesús prefería que fueran fríos en lugar de tibios. Así que el Señor está diciendo, si en lugar de ser tibios, ustedes fueran tan fríos que pudieran sentir esa frialdad, ese sentimiento de su necesidad los llevaría al verdadero calor, pero ahora, en su tibieza, tienen lo suficiente para protegerse a ustedes mismos contra un sentimiento de necesidad. Barnhouse. Sé tibios, los que oran y son tibios se burlan de Dios. Oh, mis hermanos y hermanas, ¿han pensado en verdad qué insulto es para Dios cuando venimos delante de Él con oraciones tibias? Allí está el propiciatorio celestial, el camino hacia este está rociado con la preciosa sangre de Jesús, y aún llegamos a Él con corazones que son fríos, o nos acercamos dejando nuestro corazón detrás de nosotros. Nos arrodillamos con una actitud de oración, pero aún así, no oramos. Pronunciamos ciertas palabras, expresamos pensamientos, las cuales no son nuestros verdaderos deseos. Fingimos querer lo que no sentimos. ¿No degradamos así el propiciatorio? Lo hacemos como si fuera un lugar de descanso común, en lugar de un asombroso campo de pelea. Una vez rociado con sangre,
y muy a menudo debería ser rociado con el sudor de nuestras fervientes súplicas. Spurgeon. D. La vida tibia lleva a las personas a alejarse de Jesús. Ahora, tú que profesas y eres tibio, ¿qué es lo que ven los mundanos en ti? Ellos ven a un hombre que dice que va al cielo, pero que está viajando a la velocidad del caracol. Él profesa que cree que hay un infierno, y aún así tiene ojos que no lloran, y nunca busca arrebatar almas que van hacia el hoyo. Ellos ven a uno que debe de tratar con las realidades eternas, y aún así está medio despierto. Uno que profesa que ha pasado a través de una transformación tan misteriosa y maravillosa que debe de haber, si es cierto, un gran cambio en la vida externa como resultado de ello, pero aún así, lo ven como si fueran ellos mismos. Él puede ser moralmente consistente en su comportamiento en general, pero ellos no ven ninguna energía en su carácter religioso. Spurgeon. Y, el mundano descuidado es puesto a dormir por aquel que profesa y es tibio, quien actúa como una sirena para el pecador, tocando música suave a sus oídos, y aún atrayéndolo a las rocas donde será destruido. Este es un asunto solemne, amados. De esta manera, un gran daño es hecho a la causa de la verdad, y el nombre de Dios, y el honor de Dios son comprometidos por estos que profesan y son inconsistentes. Yo oro para que, o dejes tu profesión, o seas veraz en ella. Si realmente eres del pueblo de Dios, entonces sírvele con todas tus fuerzas. Pero si Baal es tu Dios, entonces sírvele a él. Si la carne es digna de agradar, entonces sirve a la carne. Pero si Dios es el Señor superior, entonces pégate a él. Spurgeon. F. El nombre Laodicea significa gobierno del pueblo. Esta iglesia representa bien a la iglesia dirigida por la mayoría en lugar de ser dirigida por Dios. Su nombre la designa como la iglesia de gobierno mafioso, la iglesia democrática, en donde todo oscila y es decidido por opinión pública, clamor y voto. Cis. Y podríamos decir que la tibieza es la tendencia natural de nuestra naturaleza caída. Este estado de tibieza es tan compatible con la naturaleza humana, que es difícil sacar hombres de allí. El frío nos hace temblar, y un gran calor nos causa dolor, pero un calor tibio es cómodo en sí. Tal temperatura le conviene a la naturaleza humana. El mundo siempre está en paz con una iglesia tibia, y tal iglesia siempre está complacida consigo misma. Spurgeon. G. En su sermón, una advertencia seria en contra de la tibieza, Spurgeon describe a la iglesia tibia. Tienen reuniones de oración, pero pocos asisten, pues les gustan las quietas tardes en casa. Aunque se congreguen más personas, siguen muy aburridos, pues hacen su oración muy premeditadamente y tienen miedo de emocionarse demasiado. Están contentos de hacer todas las cosas decentemente y con orden, pero el vigor y el celo son considerados como vulgares. Pueden tener escuelas, clases bíblicas, cuartos de predicación, y todo tipo de instituciones, pero también pueden estar sin eso, pues no se demuestra energía y nada bueno sale de ello. Tienen diáconos y ancianos, quienes son columnas excelentes de la iglesia, si la cualidad principal de los pilares es estar quieto, sin exhibir movimiento o emoción. El pastor no va muy lejos para predicar el evangelio y, ciertamente, no tiene fuego que arde en su predicación. El pastor puede ser una luz que brilla de elocuencia, pero no es una luz que brilla de gracia, ni pone los corazones de los hombres a arder. Todo es hecho con doble ánimo, de una manera en la que se mezclan lo muerto y lo vivo, como si no importara mucho lo que fuera hecho o no. Las cosas son hechas con respeto, las familias ricas no son ofendidas, la parte escéptica es conciliada y las buenas personas no son del todo alienadas. Las cosas son placenteras en todo el entorno. Son hechas cosas correctas, pero en cuanto al hacerlas con todas las fuerzas, y alma, y poder, la iglesia de la Odisea no tiene noción de lo que eso significa. No están tan fríos como para abandonar su obra, o para dar por terminadas sus reuniones de oración, o para rechazar el Evangelio. No están ardientes por la verdad, ni por la conversión, ni por la santidad. No arden lo suficiente para quemar los restos del pecado, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de su Dios. No están ni o fríos ni calientes. Spurgeon.
H. Te vomitaré de mi boca. ¿Cómo están las iglesias en la boca de Jesús? Están en su boca porque esparcen su palabra. Están en su boca porque Él ora por ellas constantemente. Qué cosa tan terrible, en cualquier caso, ser expulsado de la boca de Jesús. 4:17. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea carecía de un sentido de pobreza espiritual. Ellos miraban su condición espiritual y decían, soy rico. Miraban de nuevo, y decían, me he enriquecido. Miraban por tercera ocasión y decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos son lo opuesto a los pobres en espíritu, de los cuales Jesús habló en Mateo 5:3. Y los laodiceanos ponían su confianza en la prosperidad material, en los lujos externos, en la salud física. Ellos sentían que no necesitaban nada. La pérdida de un sentido de necesidad, así como el adormecimiento que asedia a un hombre que se congela, es fatal. Newell. 2. La causa de Cristo ha sido más dañada por calientabancos de los domingos por la mañana que pretenden amar a Cristo, al cual llaman Señor, pero no obedecen sus mandamientos, que por todos los publicanos y pecadores. Hafner. Ve, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No era que la iglesia de la Odisea no fuera pobre espiritualmente, sino que estaba ciega respecto a ello. Jesús miró su condición espiritual y dijo, desventurado. Miró otra vez y dijo, miserable. En una tercera ocasión Jesús miró y dijo, pobre. Volvió a mirar y dijo, ciego. Por última vez Jesús miró, y vio que estaban espiritualmente desnudos. Y la ciudad de la Odisea era famosa por su riqueza, pero los cristianos de la ciudad eran espiritualmente desventurados, miserables y pobres. La Odisea era famosa por su ungüento para los ojos, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. 2. Los contrastes son horribles. Entre lo que ellos creen que son y lo que verdaderamente son. Entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve. Entre la riqueza y afluencia de su ciudad y su propia bancarrota espiritual. C. Tú eres. Esta no es solamente la opinión de Jesús. Hablando espiritualmente, ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Lo que Jesús ve en ellos es más importante que como ellos se ven. La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre cuando en realidad era rica, Apocalipsis 2:9, pero la iglesia de la Odisea creía que era rica, cuando en realidad era pobre. Y podríamos decir que todo comenzó con su ceguera espiritual. Si estás ciego, no puedes verte a ti mismo y ver que eres desventurado, miserable, pobre y estás desnudo. La oscuridad mental es peor que una pérdida de la vista, pero una pérdida espiritual es aún peor. 2. Los de la Odisea son ejemplos típicos de las personas del mundo moderno, las cuales se deleitan en aquello que el ojo natural puede ver, pero no se conmueven por el Evangelio, y no ven más allá del velo de lo material a las riquezas espirituales eternas, invisibles y reales. Wahlberg. 5. 18-20. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que dé y compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Yo te aconsejo que dé y compres. El cambio en la iglesia de la Laodicea debía de empezar con el entendimiento de su pobreza espiritual. Mientras que creamos que podemos satisfacer nuestras necesidades materiales por nuestros propios medios, nunca las recibiremos de parte de Jesús. Debemos de buscar estas cosas de parte de Jesús,
en lugar de confiar en nosotros mismos. Y, de mí compres oro refinado en fuego. Si ellos recibieran de Jesús sus riquezas, su oro hermosamente refinado en fuego, entonces serían ricos. 2. Vestiduras blancas para vestirte. Si ellos recibieran de Jesús la cobertura pura y santa que Él da, entonces se les darían vestiduras, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Los comerciantes de la Odisea eran famosos por una lana negra brillante utilizada para dar hermosura a los vestidos. Jesús dijo: yo conozco el negro fastuoso con el cual el mundo te puede vestir, pero yo tengo vestiduras blancas para vestirte. 3. Unge tus ojos con colirio. Si ellos recibieran de Jesús sanidad de su vista espiritual, serían capaces de ver. De mí compres. ¿Cómo podemos comprar estas cosas de Jesús? No nos las ganamos por medio de nuestras buenas obras. En lugar de eso, Jesús nos dice: toda esta autosuficiencia debe ser empleada en la labor de satisfacer por medio de mí, Jesús, estas necesidades absolutas. Alfred C. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, con una reprensión tan aguda. ¿Ha perdido Jesús su amor hacia esta iglesia errante? Para nada. El gran amor de Jesús está expresado en su regaño. Es, de hecho, el último castigo de Dios para dejar al hombre solo. Barclay. Y la palabra usada para amo, en la expresión a todos los que amo, no es ágape, sino filio. El corazón de Jesús hacia esta iglesia dice: aun cuando los reprendo y castigo, sigo siendo su amigo. 2. Incluso en una iglesia que se ha hundido tan bajo como la Odisea, el Señor resucitado continúa mostrando su amor. Barnhouse. 3. La palabra aquí utilizada para hacer referencia al amor es una muy selecta. Es aquella que tiene el significado de un afecto personal muy intenso. Spurgeon. D. C. Pues, celoso, y arrepiéntete. Él les manda a que tomen la decisión de arrepentirse y de continuar siendo celosos. Cambia tus caminos, dice Jesús. No mires tus riquezas ni tus recursos, porque en realidad estás en bancarrota. Date la vuelta y mírame. Y la antigua palabra griega para hacer referencia a celoso viene de la misma palabra que caliente, en Apocalipsis 3:16. Jesús detestaba su tibieza. Él en realidad prefería que ellos estuvieran ardiendo de celo, en lugar de tibios. 2. Cuando tú y yo estemos en nuestros lechos de muerte, pienso que hemos de lamentarnos, sobre todas las demás cosas, de nuestra frialdad de corazón. Sobre nuestros muchos pecados, quizás este ya será como el más pesado sobre nuestro corazón y conciencia. No viví como debía haber vivido, no fui tan serio en la causa del Señor como debía haberlo sido. Entonces nuestros fríos sermones, como fantasmas bajo las sábanas, marcharán frente a nuestros ojos en una serie de temores. Entonces comenzarán nuestros días descuidados, cada cual con su apariencia, a mirar justo en nuestros corazones, haciendo que nuestra sangre se hiele en nuestras venas. Spurgeon. 3. Necesitamos hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida, no solamente un hobby o una actividad ocasional. Esto va en contra del espíritu de nuestra era, el cual fue ya expresado hace mucho tiempo por un famoso hombre inglés cuando leyó un sermón de G.W. Russell. Las cosas han llegado a una situación crítica cuando se le permite a la religión invadir el ámbito de la vida privada. Político inglés William Lamb, 1779 a 1848. 4. Trapp, al hablar sobre el arrepentimiento del creyente, dice: este es el arco iris que si Dios viera brillando en nuestro corazón, nunca quitaría de nuestras almas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús le hace a esta iglesia tibia la gran invitación. Él toca a la puerta, pide poder pasar para venir y cenar con nosotros, en el sentido de compartir calor, tiempo íntimo. Esto solo sucede si respondemos a su llamado, pero la promesa es hecha para todos, si alguno oye mi voz. Y la idea de Jesús a la puerta aplica para el pecador y para el santo de la misma manera. Jesús quiere entrar y cenar con nosotros, en el sentido de tener una relación profunda, íntima. 2. Yo estoy a la puerta. Tristemente, Jesús está parado afuera, tocando para poder entrar. Si la iglesia de Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta, entonces, la iglesia de la Odisea es
La iglesia de la puerta cerrada para Jesús. 3. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esta declaración de Jesús expresa un misterio muy profundo. ¿Por qué Jesús está afuera de la puerta? ¿Por qué toca? ¿Por qué espera hasta que alguien abra la puerta? ¿No tiene él todo el derecho de derrumbar la puerta, o no puede entrar de algún otro modo por su propia cuenta? Él, soberano, omnipotente Jesús, se rebajó al procurar la cooperación del corazón humano para llevar a cabo su plan eterno. 4. El ocupante debe de abrir la puerta. Esto es, se debe de arrepentir de su orgullo, de su suficiencia, de su sabiduría humana y de su neutralidad cobarde. Morris. V. Cristo espera a la puerta del corazón del pecador, toca, utiliza juicios, misericordias, exhortaciones, para inducir a los pecadores a arrepentirse y correr a Él, levanta su voz, llama fuertemente a través de su palabra, de sus ministros y del Espíritu. Clarke. D. Jesús viene a la puerta como el amante en Cantar de los Cantares. Esto es similar, quizás, una cita de Cantar de los Cantares 5:2, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. V. La clave para abrir la puerta es primero, oír su voz. Cuando prestamos atención a lo que Jesús dice, entonces podemos ser rescatados de nuestra propia tibieza y entrar a una relación celosa con Él. F. Entraré a Él, qué gloriosa promesa. Si abrimos la puerta a Él, entrará. Él no tocará la campana y escapará. Él promete que va a entrar, y luego cenará con el creyente. Y, cuando Jesús dice, cenaré con Él, habla de una comida en específico conocida como el deipnon. El deipnon era la comida principal del día, y era un asunto de relajación, no un almuerzo rápido, Morris. Esto habla de compañerismo. Esto habla de profundidad en la relación. 2. La cena, deipnon, era la comida principal del día. Esta era la comida en la cual el hombre se sentaba y platicaba mucho, pues ese era el momento, el trabajo había terminado. Es esta la comida que Jesús nos ofrece, no una simple visita de cortesía, a la cual se llegaba solamente por pasar. Él desea entrar y estar por mucho tiempo con nosotros, y esperar todo el tiempo que nosotros deseemos que Él espere. Barclay. 3. Es así como Jesús nos quiere, en un lugar de comunión con Él. Cada cosa que Él le dijo a la iglesia de la Odisea hasta este punto debe ser vista a la luz de este deseo amoroso de tener compañerismo. Reprensión y castigo no son señales de rechazo de parte de Cristo, sino de su amor permanente y de su ruego, aun a los tibios y descuidados, Alfred. G. Si alguno, not que Jesús da el llamado a individuos. Él no dijo, si alguna iglesia, sino, si alguno. No debemos de hablar acerca de enmendar a la iglesia, ya que el texto no dice, si la iglesia abre la puerta, sino, si algún hombre oye mi voz y abre la puerta. Esto debe ser hecho por individuos, pues la iglesia se va a enmendar si cada hombre individuamente lo hace. Spurgeon. 6:21. Una promesa de una recompensa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, la promesa de Jesús es para el vencedor, aún para los de la Odisea, y muestra que no debemos de ser cristianos que se comprometen con el mundo y que son tibios. Si lo somos, podemos cambiar y convertirnos en un vencedor en Jesús. B. Le daré que se siente conmigo en mi trono, aquellos que venzan la batalla en contra de la indiferencia, el compromiso mundano, y la confianza propia, recibirán una recompensa especial. Ellos disfrutarán de un lugar con el Jesús entronizado, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esta es la peor de las 7 iglesias y sin embargo, es a la que se le da la promesa más eminente de todas las promesas hechas, lo que muestra que el peor se puede arrepentir, finalmente vencer, y obtener aún un lugar más alto de gloria. Clarke. 7:22. Una exhortación general para aquellos que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Pocos se quieren identificar con la iglesia de la Odisea.
preferiríamos identificarnos con la Iglesia de Filadelfia. B. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos de oír lo que el Espíritu Santo dice aquí, porque Él les habla a las iglesias, incluyéndonos a nosotros. Que Dios nos libre de la autoconfianza y el comprometimiento con la tibieza que marcó a la iglesia de la Odisea. Poniendo a las 7 iglesias del Apocalipsis en una perspectiva histórica. Muchos han intentado dar sentido a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias de Asia, al tomarlas como una unidad. Es significativo que Jesús escogió a estas 7 congregaciones en particular para hablarles, pues había otras iglesias en la región a las que no se les escribió, como la iglesia de Colosas. Adicionalmente, algunos han señalado el orden de las cartas como evidencia de su significado como una amplia explicación de la historia de la iglesia en el periodo que abarca de la ascensión de Jesús hasta su regreso. También es interesante notar que Pablo se dirigió a 7 iglesias: Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Colosas, Filipos y Tesalónica. Algunos también notan con interés que Jesús da 7 parábolas del reino. Los primeros comentaristas del libro de Apocalipsis enfatizan en el 7 como el número de plenitud y cumplimiento. Así que Jesús y Pablo escribieron a 7 iglesias como una indicación de que estaban, de hecho, hablando a toda la iglesia, no solamente a estas 7 congregaciones. Hablar a 7 iglesias significa que se habla a la iglesia en perfección, en plenitud y totalidad. Como un comentarista lo describe, las iglesias de todos los tiempos están comprendidas en 7. A continuación, se muestra algo de lo que se dice de cada uno de estos periodos y de su relación con la historia de la Iglesia. Henry Morris, El registro de Apocalipsis, escrito en 1983. Aunque por ningún medio sea el tema dominante, hay un sentido también en el que las 7 iglesias parece que reproducen los respectivos escenarios de desarrollo y cambio de las iglesias de Cristo durante el correr de los siglos. De hecho, la historia ha mostrado tal desarrollo general a través de los años. No es una selección caprichosa. Es probable que haya cierto significado en la secuencia de las 7, así como en el total.